Nicaragua es un país de gente hospitalaria, cálida, hermosos lagos, volcanes, grandes hombres, grandes políticos y eximios literatos. José Coronel Urtecho, en el prólogo al poemario La ceremonia esperada del comandante y poeta Tomás Borge, nos dice en la página 14: este país ha dado al mundo, pese a sus cortos límites y sus largos quebrantos, formas de humanidad que no desdeñarían ni las grandes naciones, en cuya historia bien podrían tener cabida hombres representativos como Darío y Sandino, ambos ya levantados sobre el horizonte mundial o, como hasta hace poco se decía, universal. El heredero de ellos en más de un sentido, como en más de un sentido también más cercano a nosotros y más a nuestro alcance, es desde luego Carlos Fonseca, lazo de unión entre sus dos maestros y sus muchos discípulos. Dentro de los discípulos de Carlos Fonseca destaca Tomás Borge. Tomás Borge fue compañero de infancia, compañero de escuela y además fundador con Carlos Fonseca del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tomás Borge, en un libro, Es a la sombra de un grano de sal, dedica un sentido poema titulado Carlos Fonseca. El heroísmo, las brasas, los rayos de sol te pertenecen. Fabricante de pedernales, ternura, domador de potros, jinete de palomas mensajeras, vendedor de golosinas y resplandores, cartero, microscopio, catalejo. Juramos ser fieles a tus horas difíciles, a tu servidumbre, a tu sangre y a tu resurrección. ¿Te acordás cuando te dije, Carlos, hermano? No solamente camarada, sino hermano, lazos de sangre unen a estos revolucionarios. Carlos Fonseca Amador nace en Matagalpa en 1936 y muere en 1976. Son 40 años, es una vida corta, muy azarosa, en la que vamos a ver cómo él es deportado permanentemente, apresado en todas las fronteras de los países centroamericanos, llevando el lenguaje revolucionario. Es centralmente un profesor, pero pasa la historia como un político, como un revolucionario. Y a su muerte, 3 años después de su muerte, el pueblo, apoyando a los guerrilleros sandinistas, entran triunfantes en Managua, desafiando y derrocando la larga dictadura de la dinastía Somoza. Posteriormente, Fonseca será declarado héroe nacional de Nicaragua y comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista. Destaca desde niño, un niño muy estudioso, muy trabajador, que entre clase y clase vendía golosinas, vendía periódicos para poder sostener a su familia. Tomás Borge, amigo de la infancia, nos dice en este libro, La paciente impaciencia, que creo yo que es una historia de Nicaragua, es una historia de la vida de los revolucionarios. Nos dice, entre las páginas 69 a 75, que Carlos Fonseca no tenía prácticamente tiempo para descansar, y el poco tiempo en su niñez, junto con los muchachos, por ejemplo, pudo haber jugado billar y sabía darle efecto a la bola, nos dice en la página 69, ¿no? Nunca aprendió a dividir, es una metáfora, porque él siempre buscó unir a las fuerzas revolucionarias. Era el mejor alumno en ortografía, nadie le ganaba en el número de afluentes del río Amazonas y del Coco. Con las pocas horas que tuvo, se dedicó a leer y fue probablemente en su infancia, a los 12 años, que oye por primera vez hablar de Sandino y descubre que hay otro Carlos Fonseca que Sandino admiraba. Tiene sus primeros atisbos de conciencia revolucionaria alrededor de 1954 y desde entonces lo va casi a perseguir la paciente impaciencia. Desde muy niño
va a buscar transformar la sociedad. No bastaba la lectura de Marx, descubre a Marx y lo descubre en francés. Y para que vean ustedes la talla de este hombre, se dedica a estudiar francés para poder leer a Marx. Funda diversos movimientos revolucionarios. En 1957 lo vemos en la Unión Soviética, asistiendo al 6º Festival Mundial de la Juventud, luego en Berlín Oriental, organizando asambleas en 1958, luchando para liberar a Tomás Borge, que era torturado y estaba preso en cárceles nicaragüenses, y tiene pues esa vida azarosa que lo va a llevar a ser apresado en todas las fronteras. Justamente en la prisión de León encontrará a quien va a ser la mujer de su vida, ¿no? Con la cual va a tener dos hijos. Ella es María Aide Terán, y con ella tendrá a Carlos y a Tania. Posteriormente a su muerte, pocos años después, triunfa la revolución, y entonces nos deja el legado junto con numerosos libros, numerosos textos, conferencias, discursos de la autenticidad total. Tomás Borge, en un gesto de afecto, de hermandad, escribe un memorable poeta que es musicalizado por el gran Carlos Mejía Godoy, que es el gran himno. Dice así, leo un pedazo de estrofa: poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de su aislamiento. Vienes derribando los muros de la noche, nítido, inmenso. Y suena el coro: comandante Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Sigue este hermoso poema, esta hermosa canción, y finalmente en este libro que se editara en el Perú, que reúne la poesía clandestina de Tomás Borge, en la página 22, Tomás Borge, en un poema que dice Sueño con Carlos Fonseca, nos dice: vive en un barrio de Texas, a salvo de navajazos por la espalda, dispuesto al encuentro con los pobres y a la gratitud de los ensontles. A mí me quiere no por poeta, sino porque no soy llorón y no me da miedo la muerte. Anoche volvió vivo y fugaz en la montaña, saltaba desde lo alto como jaguar de terciopelo y llegaba a darme el esperado abrazo. Me decía algo que no recuerdo y me dejaba en el alma lágrimas y flores, la certidumbre de un puño, una encomienda de miel y un derrotero seguro para las nuevas victorias. Este fue la historia de Carlos Fonseca Amador, en quien encontramos un ejemplo de autenticidad para el mundo actual, un hombre íntegro, dedicado a una causa. Él mismo, en el año 64, ante el juez Orlando Morales Ocón, juez de distrito penal, le dice, cuando lo interrogan en Managua: vean, compañeros, yo soy un asceta, un místico. Todo mi tiempo lo tengo dedicado a la revolución y a la patria. Vaya pues, desde Lima, Perú, el homenaje a este gran revolucionario, Carlos Fonseca Amador. Participamos emocionados desde la ciudad de Lima, Perú, en el homenaje que se le rinde al comandante Carlos Alberto Fonseca Amador, al recordarse un aniversario más de su natalicio. Carlos Fonseca
nació en Matagalpa y surgió al escenario revolucionario desde los sectores populares de Nicaragua. Llegó gracias a su inteligencia, a su trabajo, a su constancia y a su conducta consecuente, a erigirse como el más genuino constructor y conductor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cayó en combate en 1976, cuando tenía 40 años de edad, y 3 años antes de que el pueblo de Nicaragua, con el Frente Sandinista La Vanguardia, derrocara a la nefasta dictadura familiar de los Somoza. El pueblo en triunfo proclamó al comandante general Carlos Fonseca Amador héroe nacional, y sus restos fueron depositados en acto de reconocimiento multitudinario en el mausoleo del Parque Central de Managua. Carlos Fonseca, como Silvio Mayorga, Tomás Borge y otros queridos compañeros sandinistas, pertenecen a esa pléyade de revolucionarios que en América Latina y el Caribe, durante los años 60 y siguientes, con el ejemplo del comandante Fidel, del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara y de toda Cuba socialista, se lanzaron al combate por los campos y ciudades de nuestras patrias, convirtiéndose en personajes inmortales. Ahí tenemos en nuestro permanente recuerdo a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez del Partido de los Pobres de México, a Marco Antonio John Sosa y a Luis Augusto Turcios Lima del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre de Guatemala, al poeta Roque Dalton del Ejército Revolucionario del Pueblo del Salvador, a Raúl Sendic del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru de Uruguay, a Carlos Marighella de Acción Liberadora Nacional de Brasil, en Argentina a Ricardo Massetti del Ejército Guerrillero del Pueblo, a Mario Eduardo Firmenich de la Organización Político-Militar Montoneros y a Mario Roberto Santucho del Ejército Revolucionario del Pueblo. En Colombia, al sacerdote Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional y a Manuel Marulanda Vélez de las FARC. En Chile, a Miguel Enríquez Espinosa del MIR. Y en el Perú, a Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón Milla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y a Juan Pablo Chan Navarro y Javier Heró Pérez del Ejército de Liberación Nacional. Todos ellos, como tantos otros revolucionarios, entregaron sus vidas luchando por construir el socialismo. Es verdad que no lograron ver sus sueños realizados, pero dejaron un derrotero lleno de triunfos y aleccionadores contrastes, un camino de sacrificio, de honestidad y consecuencia política como ejemplo para las nuevas generaciones. Honor y gloria a Carlos Fonseca Amador. Honor y gloria a todos los heroicos revolucionarios. Es harto conocida la profunda amistad y el gran cariño que unió desde siempre a Tomás Borge y a Carlos Fonseca. También es conocida la anécdota que cuenta que en 1976, cuando Tomás estaba en la cárcel, llegaron a decirle que Carlos Fonseca había muerto. Entonces, en ese momento, Tomás empieza a escribir una conmovedora elegía, una larga carta, un poema narrativo que recogen en este libro que se llama Carlos, el amanecer ya no es una tentación. Y para referirnos
a este entrañable texto voy a usar las palabras del compañero René Núñez. Cito: cuando muere Carlos Fonseca, los compañeros me piden que hable con Tomás, porque él es el único que puede escribirle su elegía a Carlos. Le mandamos el recado y él se dedicó a escribir. En ese tiempo él leía mucho la Biblia, porque era el único libro que le permitían en la cárcel. Cuando concluyó, nos dejó bajo una piedra un gran paquete, diciéndome: flaco, esto es lo mejor que he escrito en mi vida. No dejes que caiga en manos de la guardia. Sacala para que los compañeros la publiquen. Entonces tuvimos que copiarlo todo a mano, en letra muy menuda. Cuando logramos sacarlo fuera de la cárcel, le mandé decir: viejo, te he cumplido. Tu escrito está a salvo. Y ese fue para él un día de alegría. Fin de la cita de René. Impactado por la muerte de su hermano, Tomás emprende la construcción de un texto que narra la epopeya de su pueblo heroico, su disposición al sacrificio, su apego a los ideales de libertad y de justicia. Un relato épico que consagre a Carlos Fonseca como arquetipo del hombre nuevo. El texto empieza diciendo: el que escribe estas líneas se parece tanto a un escritor como García Márquez a un vendedor de frigoríficos. Estas líneas tienen, sin embargo, un mérito. Fueron escritas casi totalmente en la cárcel, poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura. Entonces narra la vida de Carlos Fonseca. En ese instante, dice, apareció Carlos Fonseca, llegó hasta nosotros con sus ojos bruscos, miopes, azules, contundente, serio, cordial, de pantalones blancos brincacharcos, de gestos extensos. En el instituto, 10 en álgebra, en francés y en todo lo demás. En la calle, de largas piernas rápidas. Era cartero para ayudar a doña Justina, su madre. Sin detenerse a observar las miradas indeclinables que depositan en el remitente quienes reciben una carta. Las primeras reuniones fueron en el patio de la Lala, con sombras de pájaros, jocotes y naranjas. Descubrimos a Tomás Moro, a John Steinbeck. Después, el hallazgo de Marx y Engels, localizados en la polvosa librería del poeta Samuel Mesa. Lenin fue una difícil y lejana alusión bibliográfica y localizable en la oscurana. Desde el inicio, en aquellas tardes, interrumpidas por jícaras de leche con pinol, Carlos dirigió, sin proponérselo, nuestros primeros esfuerzos para entender algo distinto de lo que nos decían en las aulas, en los periódicos, en las iglesias. Un par de años atrás quería ser santo, según me dijo después en Confidencias Inevitables. Lo vimos hacer la primera comunión, en ceremonia pálida de niños pobres y candela blanca con motivos de papel dorado, que su madre guardó en una larga caja de madera, donde depositó varios años los recuerdos, cada día más sonoros e irreprochables del hijo. Cuando ya no quería ser santo, pero seguía siéndolo de todos modos, con Chico Buitrago fundó Segovia,
revista de símbolos extraños y editoriales premonitorios. Carlos se hizo hormiga, martillo, mecanógrafo y desde entonces sempiterno. Repartió letreros subversivos de pared en pared y periódicos estudiantiles de casa en casa. Por esa época fuimos reclutados a medias por el Partido Socialista y Carlos dirigió la primera célula marxista de estudiantes universitarios nicaragüenses. Silvio Mayorga era uno de los 3 militantes. Un leonés que vivió en México y que nunca se supo si fue charro o militante marxista, dialogaba con nosotros. Sandino, dijo una vez Carlos, es una especie de camino. Sería una ligereza reducirlo a la categoría de una efemérides más de disturbio anual. Creo que es importante estudiar su pensamiento. El leonés que vivió en México y que era algo así como el delegado del Partido Socialista, del cual fue expulsado posteriormente, asustado replicó, más o menos en los siguientes términos: ¿un camino? Eso es poesía. Les leería el libro entero porque es delicioso, pero por cuestión de tiempo voy a saltar hasta el capítulo 31. Con el ejemplo de nuestro jefe desaparecido, hoy la revolución sandinista marcha hacia el fondo de un vigoroso resurgimiento. Nuestros sueños están rigurosamente confrontados con las respuestas de la historia. El optimismo sandinista es objetivo, desnudo como un caballo fresco. La revolución que parió a Fonseca es una madre que lleva en su vientre nuevas y definitivas respuestas. La victoria Sandino, la victoria sangre de Carlos, la victoria siempre héroes y mártires. Tal como decíamos recientemente en nuestros alegatos en la Corte Militar que nos investiga hoy, para nosotros y para nuestro pueblo, el amanecer ha dejado de ser una tentación. Mañana, algún día, pronto, brillará un sol desconocido para iluminar la tierra que nos prometieron nuestros héroes y mártires. Tierra con caudalosos ríos de leche y miel, donde florecerán todos los frutos, menos el fruto de la discordia, y donde el hombre será hermano del hombre, y en la que reinará el amor, la generosidad y el heroísmo, y a cuyas puertas nuestro pueblo será un ángel guardián que con una espada de fuego impedirá el retorno del egoísmo, la prepotencia, la soberbia, la corrupción, la violencia y la explotación cruel y agresiva de unos hombres contra otros. Por eso luchamos. Por eso se ha derramado la sangre de Augusto Sandino, de Carlos Fonseca y de centenares de patriotas y revolucionarios nicaragüenses. Carlos murió con el fusil en la mano, con el corazón desbordante de amor hacia los hombres, con los ojos azules apuntando hacia el futuro. Cuando los representantes de este sistema egoísta y brutal sean tristes y casi olvidadas referencias históricas, cuando nadie recuerde a los charlatanes, a los desertores, cuando los afiches polvosos, pálidos e insepultos de hoy estén reducidos a ceniza, las generaciones libres, alegres, generosas de mañana recordarán a Carlos Fonseca.
El comandante de la cárcel de Tipitapa llega hasta nuestra pequeña celda, jubiloso, con novedades en la mano, a darnos la noticia. Murió Carlos Fonseca, nos dice. Nosotros respondimos, después de callar unos segundos: se equivoca, coronel. Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Al conmemorarse los 84 años del nacimiento de Carlos Fonseca Amador. Comandante Carlos Fonseca Amador, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, dice la canción. El pueblo de Nicaragua, toda América, saluda tu convicción. Estratega, conductor incansable, de pensamiento liberador revolucionario, hiciste que el sandinismo sea invencible, patrimonio de la razón y moral. Maestro, conductor, después del chaparral herido, continuaste el legado de Sandino. Con tu energía social, encaminaste la insurrección de un pueblo que buscaba la felicidad con pan y belleza hasta ver el parto de la luz. Bibliotecario, que celebraste la batalla de San Jacinto con los indios flecheros de Matagalpa, machete en mano para abrir caminos, con ideología socialista, alma y espíritu de golondrina. Maestro, austero, ejemplar, apasionado por Rubén Darío, exigente, recto, fuerte espiritualmente, autoexigente y humilde, guía de una transformación revolucionaria, fundador del FSLN, padre de la Revolución Popular Sandinista, hombre de una sola dimensión, tu seudónimo, flaco, alto, miope que veía el corazón de Sandino, y te enrolaste en su ejército, con aspiración de paz y libertad. Carlos, el amanecer dejó de ser una tentación, gritó Tomás. Gracias. El 23 de junio de 1936 nació Carlos Fonseca Amador, una de las figuras más destacadas del proceso emancipador latinoamericano y el símbolo de la revolución sandinista de Nicaragua, que hoy tiene plena vigencia. Carlos Fonseca, desde muy joven, fue un combatiente ejemplar. Como estudiante formó parte del Frente Estudiantil Revolucionario. Cuando tenía 25 años tuvo ya la idea concreta de hacer la revolución en su país a través de las formas armadas de lucha. Concibió entonces la formación de una estructura guerrillera. En 1963 le dio forma a eso, constituyendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional en colaboración con sus compañeros de lucha, Silvio Mayorga, Tomás Borges y otros, y luego comenzó a trabajar operativamente en el cumplimiento de esa misión liberadora que él mismo se había impuesto y que había adquirido como compromiso con su propio pueblo. Desde los primeros años de la lucha, él se destacó como un combatiente, no solamente por su habilidad como estratega, sino además por su arrojo, su valentía, su coraje, su desprendimiento y al mismo tiempo su solidaridad constante y permanente con quienes lucharon a su lado, quienes cayeron por una u otra forma heridos en esa circunstancia o por las víctimas, familiares de las víctimas que perecieron en esa lucha. En realidad siempre estuvo muy en alto con la bandera del sandinismo, por eso reivindicó el legado de Sandino y lo convirtió en el emblema de lucha de su pueblo, y también por esa razón desde 1974-1975 estuvo en la primera línea de combate, después de haber sufrido duras prisiones, donde aceró su temperamento y su personalidad. En realidad fue considerado
siempre, casi desde el inicio, como el fundador y el jefe, como el comandante supremo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y cuando cayó abatido el 8 de noviembre de 1976, teniendo algo más de 40 años, sin embargo, fue considerado uno de los líderes de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Aportó con coraje, con abnegación y con sacrificio, y al mismo tiempo se convirtió en el nexo entre Sandino y su legado y la lucha de su pueblo, la lucha del pueblo de Nicaragua, que logró perfilar en un escenario nuevo, en el escenario de la segunda parte del siglo XX. Por eso es que Aldo Díaz Lacayo, este historiador tan destacado de la Nicaragua de hoy, dice que Carlos Fonseca fue el estratega y el conductor del Frente Sandinista, y en realidad lo fue. Y además fue el que proyectó el camino que hoy sigue Daniel Ortega y sigue el Frente Sandinista en una lucha victoriosa por alcanzar una sociedad mejor. En nuestro tiempo Nicaragua es un señuelo para los pueblos de Centroamérica y América Latina y una fortaleza imbatible de la revolución latinoamericana. Desde Lima, desde el Perú, entonces, deseamos a Nicaragua sandinista, a los herederos de Fonseca y a los seguidores de esta lucha liberadora del pueblo de Nicaragua, les deseamos los mejores éxitos y una gran victoria para la consecución de sus más altos ideales. Muchas gracias y buenos días. Va mi saludo y abrazo a ese pueblo heroico valiente de Nicaragua, a su presidente Daniel Ortega, a Rosario Murillo, grandes referentes de resistencia y fuerza. Con el corazón lleno de agradecimiento, esta vez rindo homenaje desde Perú a vuestro héroe, a nuestro héroe que viajó a la inmortalidad luchando, batiéndose a puño firme contra la tiranía, contra la esclavitud, la opresión, todo ello por alcanzar la libertad de su pueblo, de nuestro pueblo. A Carlos Fonseca Amador, fundador en 1961 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, le debemos todo, y desde aquí reafirmamos y enarbolamos tu lucha, tu legado, con esa luz que trasciende con el eco de las montañas para envolver y elevar los rostros de los grandes hombres, de los grandes sueños. La vigencia de tus ideales, de tus pensamientos, de tu lucha, florece incansablemente en los verdores de los campos, matizando el fuego de los hombres y mujeres libres. Y hoy, más que nunca, en estos momentos tan difíciles, tan críticos que atravesamos a nivel mundial, rememoro tu vida, tu entrega por un mundo mejor. También rememoro esta frase resplandeciente donde nos aclaras que es necesario que declaremos sin muchas vueltas que ansiamos poner fin a la sociedad dividida en explotadores y opresores, a la sociedad dividida en opresores y oprimidos. Esa es la bandera, tu bandera que levantamos en un solo puño. Feliz cumpleaños, Carlos Fonseca, comandante Carlos Fonseca, vives en todos, por siempre, hasta la victoria, siempre. El Partido Comunista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui, se une al pueblo de Nicaragua y al Frente Sandinista de Liberación Nacional para celebrar el 84 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, ocurrido el 23 de junio de 1936 en Matagalpa. El pensamiento y la acción revolucionaria del comandante Carlos Fonseca permanece viva en la conciencia colectiva del pueblo de Nicaragua, junto al padre de la patria nicaragüense, el general de los hombres libres, Augusto César Calderón Sandino. Carlos Fonseca simboliza la rebeldía del pueblo nicaragüense en la lucha por derrotar al régimen cruel de la dinastía del dictador Anastasio Somoza
que martirizó y empobreció al pueblo de Nicaragua desde 1937 a 1979. Fonseca Amador fue un personaje decisivo en la creación de diferentes organizaciones políticas, estudiantiles y juveniles, guerrilleras para luchar en contra del poder despótico en Nicaragua. A inicio de los años 60, fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que integra a revolucionarios del pueblo. Carlos Fonseca destaca por su concepción firme en considerar que la unidad de las fuerzas revolucionarias es imprescindible, siendo reconocido como su comandante en jefe del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde los 20 años de edad se entrega de manera perseverante a la lucha emancipadora. Su pensamiento tratado de ser abierto a otras experiencias insurreccionales y a las ideas revolucionarias de otras latitudes. Su innovadora forma de pensar provocó el rompimiento con la izquierda tradicional. La concepción que tuvo del marxismo fue la de un pensamiento esencialmente crítico y abierto a otras corrientes. Rechazó el materialismo dialéctico mecanicista y criticó duramente el autoritarismo y el dogmatismo divulgados a través de manuales o panfletos que distorsionaban la teoría revolucionaria. El análisis y el conocimiento de la realidad nicaragüense fue una constante en su vida. Recomendó atender la situación económica, social y política del país para poder transformarla. También proyectó social que comprendía una sociedad más justa en la que prevaleciera la libertad y la democracia. Buscó el mejor nivel de vida para los trabajadores del campo y la ciudad. Luchó hasta su muerte por derrocar a la dictadura somocista e instaurar en su lugar un régimen democrático. En síntesis, fue un pensador que actuó conforme a sus convicciones, dejando constancia de su conciencia y consecuencias políticas. Gloria eterna al comandante Carlos Fonseca. Hola hermanos de Nicaragua. Los saluda una peruana, Rosa Guzmán León, cantante, aunándome a este merecido homenaje a don Carlos Fonseca Amador, primer líder e ideólogo del movimiento sandinista de Nicaragua. Como les repetía, quiero unirme a este homenaje, a este merecido homenaje, entregándoles un tema que escribiera mi padre, el señor José Guzmán Sierra, titulado Quebranto. Con mucho cariño va para ustedes, hermanos, con mucho cariño. Me diste con tu mágica sonrisa la dicha y la ilusión que había perdido. Le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora que tu amor curó mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar ansío. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar ansío. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro.
Feliz día, Nicaragua. Feliz día, hermanos nicaragüenses. Saludos a don Carlos Fonseca Amador. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor. Saludo a la señora embajadora de Nicaragua en el Perú, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, al pueblo de Nicaragua y su gobierno. Hoy estamos celebrando los 84 años del nacimiento de el inigualable, el héroe, el revolucionario, el protector de Nicaragua, Carlos Fonseca, o Carlito Fonseca, como solemos llamarlo en las conversaciones que tenemos con algunos compañeros. Carlito Fonseca, el hombre de padre millonario que lo desconoció y de madre doméstica que lo crió, lo amamantó, lo formó para que sea algo diferente al común de la gente, para que sea un revolucionario. Carlito lo entendió desde el colegio primario, secundario, donde fue no uno de los mejores, sino el mejor alumno. Carlitos nació predestinado para ser un revolucionario. Vendía en la calle, eso no lo amilanó. Era obrero, eso no lo amilanó, sino al contrario, lo nutrió. Desde niño, adulto, se dedicó a leer, para quedar preñado de las ideas revolucionarias. Su viaje de joven a la Unión Soviética y en algún momento a Cuba terminaron por forjarlo definitivamente. Y hay una gran ventaja que tiene Carlitos. La gran ventaja es que supo combinar el cristianismo, porque era católico, el cristianismo del Cristo del Sermón de las Montañas, con el marxismo de la interpretación correcta de la realidad para transformarla. Carlitos fue, pues, un cristiano marxista. Un hombre ligado a su familia. Cuán inmenso sería el sacrificio de él por su pueblo, que sacrificó a la familia para hacer la revolución contra el imperio. No se pueden imaginar muchos lo que eso significa. No abandonó a la familia, sino la cultivó a sus hijos, para que piensen, para que sientan lo que él sentía. Y cuando asesinan a Carlitos, lo que hace el imperialismo, lo que hacen los reaccionarios, lo que hace el ejército avalado por el imperio, es que la sangre de Carlitos sea bebida por los revolucionarios, sea bebida por su pueblo, y logren justamente el triunfo de la revolución sobre la dictadura somocista, y el espíritu de Carlitos esté en cada momento. Por eso tenemos una gran admiración a ese hombre que fue capaz de recoger lo más puro del cristianismo, que fue capaz de recoger científicamente lo que dice el marxismo, y en función de ellos hacer que esta revolución sea completamente independiente, completamente creativa, completamente diferente a cualquier revolución, por más respetada que sea. Ese es el gran mérito que tuvo Carlitos, y el comandante Fidel Castro lo dijo: supo combinar cristianismo con marxismo, no utilizar el cristianismo, sino combinarlo. Y creo que si la revolución sandinista triunfó, justamente fue por el mensaje, por la ideología, por lo que quiso Carlito Fonseca, al lado, por supuesto, de otros generosos comandantes, especialmente del comandante Tomás Borges. Miles de millones de jóvenes tienen deseos, sueños de ingresar a la universidad. Tienen sueños de tener negocios, de ser deportistas, sueños de poder divertirse. Y bueno, es parte de su vida, parte del sistema. Pero Carlito Fonseca tenía otros sueños. A los 18 años, Carlito Fonseca estaba formando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conjuntamente con el gran comandante Tomás Borges,
con Santos López, con Silvia Mayorga, con Germán Pomares y otros. Adelantados para la época. Carlitos Fonseca escuchó el llamado del pueblo. Carlitos Fonseca se hartó de ver a su pueblo sufriendo, de ver a su pueblo muriéndose de hambre, de ver a su pueblo esclavizado, a los dueños de Nicaragua de aquella época y al imperialismo. Carlitos luchaba por la dignidad de las personas, por la dignidad de su país. Fue capaz de enfrentar ideológicamente el sistema, no con calificativos, sino con propuestas, demostrando cuál ideología era la correcta. Vender la dignidad, vender la idea de dignidad, decirle al pueblo el derecho a ser escuchado, el derecho que tiene a ser un pueblo digno, fue una respuesta al imperio cuando dijo con mucha claridad: la patria no se vende, la patria se defiende. Lamentablemente lo asesinaron, lo emboscaron, lo traicionaron, y hay que decirlo así, porque en aquel momento hubo gente, dirigentes, que estuvieron también en la lucha seguramente, pero que trataron de minimizar a quien finalmente se hizo inmortal, porque no está en tela de juicio la inmortalidad de Carlos Fonseca. Yo conocí la historia de Carlitos Fonseca a través de amigos historiadores en Nicaragua, porque una de las cosas que sucede en nuestra América es que conocemos a nuestros héroes, conocemos a nuestros revolucionarios cuando han perdido la vida, cuando han triunfado ya, pero no tenemos la suerte de que los gobiernos puedan difundir el significado de nuestros héroes. Hace poco hablábamos de Tomás Borges, el amigo, el brazo derecho o el brazo izquierdo, si quieren, de Carlitos Fonseca, pero no tenemos que esperar, como lo dije en anterior oportunidad, celebrar un aniversario, sino que tenemos que hacer es difundir el significado de nuestros héroes tan grande, y voy a decirlo con mucha fuerza, tan grande como cualquier revolucionario. Por eso es que a mí me emociona cuando en el discurso que Fidel hace en un aniversario más de la revolución, donde reconoce el significado de la revolución nicaragüense, que de una u otra manera es lo que nuestro José Carlos Mariátegui decía: revolución sin calco ni copia. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque cada revolución fue diferente. La de Fidel y sus héroes, que fue el primer grito de libertad después de la independencia de América, y un grito de libertad contra el imperio. Y luego vendría lo que parecía un imposible, el triunfo de la revolución sandinista. Revolución completamente diferente a cualquier otra revolución, donde cristianos y marxistas, al lado de su pueblo, porque si no hay pueblo, no hay revolución, al lado de su pueblo, derrocaron a una de las más sangrientas dictaduras del mundo, de América y el Caribe, que era la dictadura de Somoza. Honor el mío el tener que rendir homenaje a Carlos Fonseca en nombre de mi partido, el Partido Humanista del Perú, Juntos por el Perú. Honor porque la verdad es que hablar de Carlos Fonseca es tan grande, es como rezar, es como hacer una oración, porque aquí bien se ha dicho, ustedes bien lo dicen, Carlitos Fonseca nunca murió, pero además el pueblo y la revolución bebieron de su sangre para ser triunfador. Carlos Fonseca decía que el servilismo no es una virtud, y hablaba del cristianismo, de la humildad, y decía que el cristianismo es humildad. Y entonces es eso, un hombre consecuente, revolucionario, formado ideológicamente, nutrido por los libros y por él mismo, le dio el plus a todo lo que había aprendido. Y la verdad es que si hoy día Nicaragua está libre, gran parte de esa libertad se le debe, por supuesto, al Frente Sandinista, pero teniendo como cabeza, como cerebro, teniendo como jefe en el mejor sentido de la palabra, no un jefe autoritario, no un jefe verticalista, sino un jefe sencillo, muy sencillo y sabio.
en nombre del Partido Humanista, en nombre de Juntos por el Perú, nuestro homenaje, nuestra admiración, nuestro deseo de profundizar, de difundir el significado de Carlitos Fonseca aquí en mi patria, el Perú, y en todos mis compañeros. Honor y gloria siempre a Carlitos Fonseca, honor y gloria por siempre al hombre de los pueblos, al general Sandino, y honor y gloria también a Tomás Borges, que siempre estuvieron en nuestra patria y siempre estarán en nuestro corazón, conjuntamente con todos los héroes, con todos los comandantes sandinistas que nos dieron la alegría, que le dieron la alegría a la América de liberar Nicaragua del gran imperio. Muchísimas gracias. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza. Agradezco a Marcela Pérez, cantautora, poeta, embajadora de Nicaragua en Perú, por invitarme a esta actividad virtual. Saludo por su onomástico al profesor, político y revolucionario Carlos Fonseca Amador, de quien emanó este hermoso pensamiento. El socialismo es la única perspectiva que tienen los pueblos para lograr un cambio profundo en sus condiciones de vida. Para Carlos Fonseca, el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue la más cercana opción para derrotar a la dictadura somocista. Y efectivamente ocurrió así, revela el comandante guerrillero Leopoldo Rivas. En 1976, en combate, cayó Carlos Fonseca, luego de ser víctima de una emboscada junto a otros combatientes, Benito Carvajal y Crescencio Aguilar. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren, relató Tomás Borges al enterarse de la caída en combate del padre de la Revolución Nicaragüense. Gracias. Muy buenos días, les saluda Bruno Portugués Nolasco, pintor peruano. Para enviarle mi saludo al comandante Daniel Ortega, a la vicepresidenta Murillo y especialmente al heroico y valeroso pueblo de Nicaragua, próximo a conmemorarse un aniversario más del nacimiento del comandante Carlos Fonseca, que fue un gran luchador social, una persona muy inteligente, y que junto con Santo López y Tomás Borges y entre otros fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que dio el triunfo 3 años después de su muerte. Carlos Fonseca, aparte de fundador, ha sido un gran luchador social, un político, un revolucionario, carta cabal, entregó su vida por el pueblo nicaragüense y también como una enseñanza para toda América Latina, y el mundo. Vayan pues mi saludo caluroso. Tuve oportunidad de estar en Nicaragua, de visitar también su casa y me conmovió bastante su ejemplo, de vida y también de lucha. Es por ello que en mi tercer tomo de retratos de viento y de fuego, le honro su memoria con un retrato de mi autoría, que espero que esté a la altura de las circunstancias. Nuevamente, comandante Carlos Fonseca, héroe nacional de Nicaragua y también ya póstumamente comandante general de la Revolución Sandinista, vayan mis saludos a usted y que será ejemplo su vida y su lucha de todos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura. Salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento. Vienes derribando los muros de la noche, nítido e inmenso. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando apareciste llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules, intensos. Fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo. Y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordante de amor hacia los hombres. Trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escuria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando auroras. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos Fonseca, Atacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente.